Bienvenidos nuevamente al curso propedéutico para la carrera de médico cirujano de la Universidad de Anáhuac Campus Querétaro. Esta materia es matemáticas aplicadas a la medicina. En este video nos toca el módulo de álgebra. Y como este se trata de un curso propedéutico para la carrera de médico cirujano, nos enfocaremos en aspectos algebraicos aplicados a la medicina. Estos son los subtemas que contempla este módulo: las relaciones numéricas entre dos variables, constantes, variables e igualdades, operaciones básicas, ecuaciones de primer grado y despejes. Vayamos adelante. Relaciones numéricas entre dos variables. Es una relación numérica entre dos variables. En esta relación, una depende de la otra de tal manera que si una se modifica, la otra también. A esta relación se le llama una función lineal. Este tipo de relaciones es muy común, es muy frecuente que las utilicemos en el campo de la medicina. Veamos por qué. Esta relación se expresa como una expresión, es decir, y es igual a m por x más b. ¿Qué quiere decir esto? Que y está en función de x, porque y es la variable dependiente que depende de otros factores, quizás constantes como la m o la b, o una variable aleatoria que podría ser x. Hay algunos ejemplos que vamos a considerar para que esto pueda entenderse mejor. Pero primero veamos el efecto de la insulina en el cuerpo humano. La insulina reduce la glucosa en sangre al facilitar su entrada en células para energía o almacenamiento. Inhibe la producción y liberación de glucosa del hígado y promueve el almacenamiento de grasa y síntesis de proteínas. Como pueden ustedes identificar, es clave para el control de la glucosa y el almacenamiento de energía. A la derecha vemos una representación de la molécula de la insulina. Como pueden ustedes ver, es una molécula bastante compleja y muy importante en la fisiología del cuerpo humano. Ahora vayamos al aprendizaje basado en problemas. El ajuste de glucosa basal en sangre. Un médico está monitorizando a un paciente con diabetes y quiere calcular el nivel de glucosa en sangre, medido en miligramos por decilitro, después de la administración de insulina. La relación entre la cantidad de insulina administrada y la reducción de los niveles de glucosa en sangre pueden aproximarse mediante una ecuación lineal. Esta. Para este paciente, la relación está dada por la fórmula glucosa igual a menos 1,5 por la insulina administrada más 120. ¿Pero qué representan estos valores? Y es la variable dependiente, la glucosa, la que se modificará por el efecto de la insulina. M es una constante, menos 1,5. A esta constante se le llama el tamaño del efecto, es decir, qué tan importante es el efecto de la insulina sobre la glucosa para reducir la glucosa en sangre. Y por eso es que tiene un signo negativo, es decir, cada vez que se administra insulina, la glucosa baja. Este es el tamaño del efecto. X es la variable independiente, es la variable explicadora. Volvemos al ejemplo. Quiere calcular el nivel de glucosa en sangre medido en miligramos en decilitros después de la administración de insulina. Esta es la variable independiente y la variable dependiente es la Y. M ya vimos que es el tamaño del efecto y B es una constante, es decir, el nivel de glucosa en sangre. Entonces, por lo tanto, Y representa el nivel de glucosa en sangre después de la administración de insulina. X
Cantidad de insulina administrada en unidades menos 1.5 es la pendiente M o el tamaño del efecto, lo que indica la reducción de 1.5 miligramos de glucosa por cada unidad de insulina administrada. Y 120 es el nivel de glucosa basal de glucosa. 120 es el nivel basal de glucosa. Es la intersección en el eje de en el eje de la Y, es decir, el nivel de glucosa cuando no se ha administrado insulina. Sin insulina, el nivel de glucosa en sangre es de 120. Con insulina habrá una pendiente, seguramente negativa, lo que indicará reducción del nivel de glucosa. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuál será el nivel de glucosa en sangre si se administran 10 unidades de insulina? Otra pregunta. ¿Cuánta insulina debe administrarse para reducir el nivel de glucosa en sangre a 80 miligramos por decilitro? Fíjense que son dos preguntas que pueden explicarse por la ecuación. Para este paciente, entonces, la relación de la glucosa está dada por la fórmula igual a menos 1.5, que es el tamaño del efecto, por la insulina por 120. Si la glucosa, vayamos haciendo las operaciones, si la glucosa es igual a menos 1.5 por 10, recuerden que queríamos saber el nivel de glucosa si se administraban 10 unidades de insulina, más 120, que es esta ecuación, nos da 15 más 120 menos 15 más 120 es igual a 105. Por lo tanto, la respuesta es que después de administrar 10 unidades de insulina, el nivel de glucosa en sangre será de 105 miligramos por decilitro. Ya respondimos la primera pregunta. Ahora queremos saber cuánta insulina debe administrarse para reducir el nivel de glucosa en sangre a 80 miligramos por decilitro. Seguimos utilizando la misma fórmula general y para este paciente la relación está dada por la glucosa igual a menos 1.5 por insulina por 120. Las mismas consideraciones anteriores. Pero aquí la ecuación cambia. Aquí nuestra variable independiente es 80. Queremos saber cuánta insulina debe administrarse para reducir el nivel de glucosa en sangre en 80. ¿Cuánta insulina necesitamos para que la variable dependiente sea 80? Y entonces la ecuación es 80 es igual a, a menos 1.5 por insulina más 120. Siguen siendo las mismas características. Y hacemos el despeje. Fíjense, 80 menos 120, es decir, pasamos la constante que está sumando de un lado, la pasamos restando del otro. 80 más 120 es igual a menos 40. Pasamos menos 40 es igual a menos 1.5 unidades por la insulina administrada. Pasamos este número que está multiplicando la insulina, lo pasamos del otro lado de la igualdad como divisor. Entonces dividimos menos 40 menos 1.5 es igual a la insulina administrada. Y en este caso el resultado nos da 26.67 unidades de insulina. Entonces, para este paciente se debe administrar aproximadamente 26.67 unidades de insulina para reducir el nivel de glucosa en sangre a 80 miligramos por decilitro, perdón. Ahora hablemos de constantes, variables e igualdades. Una constante es un valor que no cambia. Una variable, obviamente, es un valor que puede variar y estas variables pueden ser aleatorias o constantes o fijas. Una igualdad algebraica es una equivalencia existente entre dos expresiones algebraicas conectadas a través de un signo igual, en la cual ambas expresan el mismo valor. Por ejemplo, 2x, 2 por x más 5 es igual a 3 por x más 1.
Esta es una igualdad algebraica. Quiere decir que de un lado, esta operación es igual a esta otra operación. Ahora, lo que importa es saber cuánto vale X para que nos dé exactamente el mismo resultado. Vayamos nuevamente al aprendizaje basado en problemas, el ajuste de glucosa en sangre. ¿Cuánta insulina debe administrarse para reducir el nivel de glucosa en sangre a 80 miligramos por decilitro? Y veamos cómo se comportó la curva. De este lado está, en el eje de las X, está la cantidad de insulina administrada y del otro lado, en el eje de las Y, es la glucosa en sangre en miligramos por decilitro. Vean que con 0 unidades, pues la glucosa en sangre está alrededor de 120 y conforme aumenta la cantidad de unidades de insulina administrada, la glucosa en sangre se mantiene hacia abajo. Este es el objetivo de la glucosa de la operación que pretendemos buscar. Y entonces podemos predecir cuando, eh, eh, si queremos identificar la glucosa, si administramos 10 unidades de insulina, podemos encontrarla en 105. Si administramos 15 unidades de insulina, en 97,5, 30 en 75 y 50 en 45. Esta es una manera de predecir el efecto de la insulina sobre la glucosa. Ahora vayamos a revisar el aspecto de operaciones algebraicas básicas. Las operaciones algebraicas básicas, que son suma, resta, multiplicación y división, son herramientas fundamentales en medicina, especialmente en el cálculo de dosis, concentraciones, tiempos de administración y ajustes de tratamiento. ¿Cuáles son sus principales aplicaciones en medicina? Primero que nada, los cálculos de dosis y concentraciones, el ajuste de dosis de medicamentos y el cálculo de concentraciones y velocidades de infusión. Otro, Otra aplicación importante es la interpretación de pruebas de laboratorio, cálculo de índices y relaciones, comparación con rangos de referencia. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una revisión de las pruebas de laboratorio y de los valores normales, por ejemplo, de hemoglobina, de colesterol, de ácido úrico, etcétera, etcétera, etcétera. O también podemos hacer modelados de procesos biológicos, por ejemplo, cuál es la cinética enzimática, cómo se comportan las síntomas, las enzimas y cuál es el efecto en el organismo. O incluso, como veíamos, cuál es el efecto de la insulina sobre la glucosa en sangre. Obviamente también tiene importancia en la farmacocinética y en la farmacodinámica. Sin duda, el análisis estadístico, el cálculo de medidas estadísticas, el análisis de regresión y las pruebas de hipótesis, como veíamos el ejemplo de la insulina y de la glucosa. Otra aplicación importante del álgebra en la medicina es la reconstrucción y análisis de imágenes. A través de diferentes métodos matemáticos y estadísticos podemos hacer reconstrucción o incluso detectar imágenes que a simple vista que representen alto grado de dificultad para identificarlas simplemente. El análisis de imágenes ahora, a través de la inteligencia artificial, es uno de los elementos más importantes que está revolucionando el área de la imagenología médica. Obviamente también la álgebra tiene que ver con el monitoreo de los signos vitales, el procesamiento de señales biológicas también. Veamos algunos ejemplos de sumas y restas algebraicas. Por ejemplo, el ajuste de dosis diarias de metformina. Un paciente necesita tomar una dosis diaria de 3 tabletas de 250 miligramos de metformina. Este es un medicamento muy utilizado en los pacientes con diabetes tipo 2. Controla el azúcar. Este paciente debe tomar 3 tabletas de 250 miligramos de metformina por la mañana y otras 2 tabletas de 250 miligramos por la noche.
Para calcular la dosis diaria es algo muy sencillo, 3 por 250 más 2 por 250. El paciente tomará 1250 miligramos en un día. Este es algo sencillo, sumas y restas algebraicas. Por ejemplo, en el balance de líquidos, que esto es algo trascendental en el cuidado del paciente hospitalizado, veamos este ejemplo, balance de líquidos. En el seguimiento de un paciente hospitalizado se necesita llevar un registro de balance de líquidos. Si el paciente ha ingerido 1500 mililitros de líquidos y ha perdido 800 mililitros a través de la orina y 200 mililitros a través de la sudoración, el balance total es de, pues simplemente es una resta. La cantidad de líquidos menos la cantidad de líquidos que ingiere menos la suma de las pérdidas. En este caso, este paciente tiene un balance positivo de líquidos de 500 mililitros. Balance positivo porque la operación en función de ganancias y pérdidas está a favor de las ganancias. Por eso es que el balance es positivo. Otro ejemplo, multiplicación y divisiones algebraicas. El cálculo de dosis basada en el peso corporal, algo que es trascendental, sobre todo en pediatría. La dosis de un medicamento es de 0,5 miligramos por kilo de peso corporal. Si un paciente pesa 70, se calcula la dosis necesaria multiplicando el peso, 70 kilos, por la dosis recomendada, que es 0,5. Algo muy sencillo, 0,5 por 70. La dosis son 35 miligramos. Este paciente debe recibir esta cantidad de medicamento de acuerdo a su peso corporal. Otro ejemplo que es muy frecuente en pediatría es el fraccionamiento de las dosis. Un paciente debe recibir 300 miligramos de un medicamento en el transcurso de 24 horas, dividido en tres dosis iguales. Para calcular la cantidad de medicamento en cada dosis es sencillo. 300 entre el número de dosis, tres dosis iguales, 100 miligramos. El paciente debe tomar esta cantidad en cada toma. Otro ejemplo, división, cálculo de concentración. Si se disuelven 10 gramos de un solito en 500 mililitros de solución, por ejemplo, si pudiéramos disolver 10 gramos de cloruro de potasio en una solución de 500 mililitros, la concentración de la solución en gramos por mililitro es la siguiente. Si 10 están en 50, en 500, perdón, esto es igual a 0,02 gramos por cada mililitro. Ecuaciones de primer grado. Estas son fundamentales para resolver muchos problemas en medicina, ya que muchas situaciones implican relaciones lineales entre variables, como la dosificación de medicamentos, los tiempos de tratamiento o la administración de líquidos. Y la fórmula general es A por X más B igual a C, en donde A, B y C son constantes y X es la variable que se quiere encontrar. Y esta variable puede ser de tipo aleatoria y a veces difícil de encontrar. Vayamos a algunos ejemplos. El cálculo de la velocidad de infusión. Un paciente con deshidratación severa recibió 500 mililitros de solución salina para corregir el choque. La rehidratación completa requiere 2000 mililitros. El resto deberá pasar en 6 horas. ¿A qué velocidad en mililitros por hora? Fíjense que esta es la interrogante, la X, el valor que queremos despejar. ¿A qué velocidad de mililitros por hora debe ajustarse la infusión para completar la cantidad restante? Recordemos que podemos utilizar la fórmula general de la ecuación, en donde A es el tiempo, X la velocidad en mililitros por hora, lo que queremos encontrar, B es la cantidad recibida y finalmente C es la cantidad total de líquidos que pretendemos administrar. Utilizando la fórmula es 6 por X más 500 es igual a 2000. Haciendo los despejes necesarios, encontramos que 2000
que está de un lado del signo de más, perdón, 500 que está del lado izquierdo del signo de igualdad, pasa del otro lado restando, mientras que las constantes y la variable aleatoria sigue igual. Realizamos la operación 2000 menos 500 es igual a 1500, sigue 6x es igual a 1500 y finalmente pasamos el dígito que está del lado izquierdo, si está multiplicando lo pasamos dividiendo y entonces nos da la cantidad. X es igual a 250. Entonces la velocidad debe ajustarse a 250 mililitros por hora. Otro ejemplo, cálculo de dosis de medicamentos. La dosis de vancomicina debe ajustarse al peso del paciente a razón de 0,3 miligramos por kilo, más una dosis fija de 5 miligramos para lograr niveles plasmáticos adecuados. Esto es muy común en el cálculo de medicamentos. ¿Cuál es la dosis total X, la variable que queremos encontrar, que debe recibir este paciente si pesa 53,400 kilogramos? Utilizamos la ecuación donde X es igual a 0,3, que son los miligramos, por el peso más 5. Y entonces encontramos que X 0,3 por 53,400 más 5 nos da esta cantidad, 21,02. El paciente debe recibir 21,02 miligramos de vancomicina. Otro ejemplo, ajuste de la concentración en una solución. La dopamina es un inotrópico positivo. Esto quiere decir que tiene efecto cardiovascular y que mejora la contractividad cardíaca y mejora la resistencia periférica de los vasos sanguíneos. Y esto lo verán más adelante cuando revisen los aspectos fisiológicos del sistema cardiovascular. Pues este medicamento se diluye en una solución salina y actualmente esta solución es de 1000 mililitros y la concentración del fármaco es de 1 miligramo por cada mililitro. Y necesitamos aumentar la concentración a 2 miligramos por mililitro, añadiendo más dopamina X, esa es la interrogante, en miligramos, a la solución para tener efectos alfa y beta. Estos son efectos que estudiarán más adelante, que son efectos cardiovasculares. Pues entonces el interrogante es ¿cuánta dopamina adicional debemos agregar? Planteamiento. Entonces, la cantidad de dopamina final hay que agregarla a la dopamina inicial, en este caso 1 miligramo. Esto debe ser igual a la dopamina final por el volumen total. Siguiendo las operaciones, es X, la dopamina inicial, acuérdense, está en 1000 mililitros y esto debe ser igual a 2000 mililitros. Hacemos la operación, de un lado está sumando esta cantidad y pasa del otro lado del signo de igualdad restando y entonces nos dice que X es igual a 1000. Uno podría haber inferido sencillamente que necesitábamos el doble de la cantidad, pero necesitamos hacer las operaciones para tener la certeza de que un paciente requiere agregar a la solución actual otros 1000 miligramos de dopamina para tener una concentración de 2 miligramos por mililitro. Muy bien, hasta aquí les dejo a sus profesores para preguntas y respuestas. Agradezco su atención.